Les vengo a dejar la clase con una trova especial. Síganse cuidando todos, bien juiciosos y a estudiar. Bueno, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos por acá nuevamente, mis queridos estudiantes de grado séptimo. Como pueden observar entonces, esta última clase, esta última ciclo de clases para cerrar el segundo periodo va a ser de esa parte química, ¿cierto? Recuerda que hemos venido viendo unos temas de componente biológico que era nuestro organismo. Vimos el excretor, vimos el muscular, vimos el óseo. Entonces, para cerrar el periodo vamos a trabajar un tema más químico, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar la corriente eléctrica, que también tiene que ver algo con física. Solo que la vamos a enfocar al lado químico porque vamos a hablar mucho del agua. Recordemos que este ciclo corresponde a las semanas 24 a 27 de profe. ¿Por qué 4 semanas en este caso? Porque recordemos que la última semana de agosto la vamos a dedicar a algunas actividades de conmemoración de la Antioqueña. Espero que estén muy animados y que se hagan presentes. ¿Listo? Entonces, por eso va a corresponder a las clases 70-81. Vamos a seguir haciéndolo de la mejor manera. Algunos han trabajado muy bien, y las otros que en 3-4 semanas terminamos el periodo y todavía no hemos podido evidenciar mucho el trabajo. Empezaron muy bien, algunos se quedaron, otros todo lo contrario, han repuntado, han aparecido, se están comunicando, están mandando el trabajo. Entonces, observación pues ahí para que todos estemos al día, el 31 de agosto ya tener todo full. Bueno, entonces ya habíamos empezado a hablar un poquito de la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces ya saben que la corriente eléctrica es ¿qué? Esos átomos, ya hablamos del átomo que tenía un núcleo, incluso ahí tienen una imagen y tienen unos electrones, de ahí viene la palabra electricidad. Esos átomos tienen unas cargas, ¿cierto? Entonces, en este caso puede ser positiva o negativa, ¿cierto? En cambio, esa carga positiva, acuérdense que lo llamamos protones, la carga neutra la llamamos neutrones, pero los que nos interesan más y difieren entre un átomo y átomo son los electrones que tienen esa carga eléctrica negativa. Entonces, hasta ahora lo único que hemos visto en la clase es que los electrones tienen una carga negativa y que estos son los responsables de la electricidad. Esa excitación, ¿cierto? ¿Qué es excitar? Que ese electrón libre, que pase, como lo estamos viendo ahí, de un átomo a otro, que se conduzca. Ese electrón brinca y golpea al otro y el otro al otro, ¿cierto? Como un dominó. Golpea, golpea, golpea. Se excita ese electrón y genera algo que se llama la electricidad. Entonces aquí tenemos un dibujo grande, ese electrón que está afuera, esos últimos electrones, no los de más adentro, no los de los últimos niveles de energía, ¿cierto? Son los que participan en el fenómeno eléctrico, ¿listo? Entonces son los últimos electrones de los niveles de energía de esos átomos. ¿De cuáles átomos? Ya vamos a ver cuáles son esos elementos que son grandes conductores y por eso el humano saca provecho de esos elementos y fabrica electrodomésticos, conductores eléctricos, cables, derivados y todo lo contrario, porque también vamos a ver que al existir unos elementos que no conducen electricidad, también me son muy útiles como todo lo contrario, aislantes para que no conduzcan la electricidad y antes me protejan. Entonces, mire qué tan interesante este tema. Entonces, ¿qué pasa con esa electricidad o energía eléctrica? Está asociada, ya sabemos, a los electrones, pero tiene que pasar por un material conductor, ¿cierto? Entonces, yo tengo esos átomos, que aquí tenemos el dibujito, pero tengo que tener un hilo conductor. Algunos átomos de la naturaleza permiten que esos electrones vibren, como lo decíamos ahorita, se exciten y pase esa conductividad de uno a otro. Y todo lo contrario también, hay otros elementos, en este caso los no metálicos, que permiten aislarlo. ¿Listo? Entonces vamos a tomar lo segundo de la clase. Lo primero, la electricidad se produce de los electrones. Lo segundo, ¿quiénes son conductores? Los metales. No todos de igual manera, unos más que otros, pero todo elemento metálico se le da este carácter porque conduce la electricidad. Y todo elemento no metálico es porque es todo lo contrario, un aislante, no permite o impide el paso de los electrones. Entonces lo podemos ver aquí, unos materiales conductores, ¿listo? O sea que pueden mover esa carga. Ejemplos, aquí nos están dando algunos, cobre, plata y otros metales. En cambio, los aislantes no conducen esa carga. ¿Qué quiere decir? Que me va a ayudar. ¿Como quién? Como la madera. Entonces, no solo la electricidad, ese es el calor. El plástico, las gomas, o sea, el caucho, el cristal, no conduce electricidad. Entonces, me va a ayudar a tener el efecto de todo contrario. Una herramienta, un utensilio. Miren, ¿sí? Como esta cinta. Ejemplos de conductores tenemos muchos, desde los que más conducen como el cobre, el oro, la plata, el aluminio,
el hierro, una sustancia como el agua. Ahí estamos viendo. Lo que pasa es que comercialmente, pues un cable de oro sería muy costoso y de plata sería súper costoso, pero son mucho mejores conductores que el cobre, ojo. Pero entonces ahí es donde el humano tiene que pensar costo-beneficio. El cobre también me sirve como un buen conductor y el precio para adquirirlo no es tan costoso. ¿Qué hace que algo sea muy costoso? Ya lo hemos hablado, la abundancia en la naturaleza, ¿cierto? La escasez. Si es muy abundante, baja su precio. Si está escaso, si es complejo el proceso de adquirirlo o extraerlo, se hace muy costoso, ¿cierto? Entonces, mire, aquí tenemos uno de los, mire, por aquí se me olvida uno de los importantes, todos estos circuitos eléctricos modernos de tantalio. De hecho, ya ni siquiera en esos celulares hay unos microcomponentes ya con otros elementos mucho más modernos que casi nunca utilizamos. Bueno, y los no conductores me sirven como la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule, mire, para esos cargadores, ahora que lo utilizamos tanto, los cables eléctricos, para unos guantes, la cerámica, entonces mire algunos aislantes, mire qué tan interesante lo que estamos aprendiendo. Cómo el humano ha sacado provecho del que sí conduce y el que no conduce. ¿No conduce qué? Electricidad. A veces calor y eso es energía. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Por ejemplo, en un circuito, es conducir, es el camino donde circulan los electrones, si es cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un circuito? Hacer que la corriente realice un trabajo, como mover un motor, como iluminar, como dar calor. Entonces, ahí nos va a quedar ahorita la tarea. Aquí tengo dos circuitos básicos y sencillos y tiene las partes del circuito. La parte de la batería, entonces esta batería que siempre tiene un lado positivo y negativo. ¿Qué se genera ahí? Esa vibración del electrón. Él va a ir, a veces puede tener un interruptor o a veces no, ser directo, generar la energía y hacer vibrar esos electrones para que este foco se encienda. Listo, puedo tener una batería. Esa batería actúa como ¿qué? Ya le vamos a dar el nombre de parte. Generador, es el generador. Puede haber un fusible. ¿Qué es un fusible? Un medidorcito. ¿Cierto? Alguien que me va a hacer como un sensor. Si pasa demasiada energía, se funde ese fusible, lo llama fusible porque se puede dañar este filamento muy fácil y reservar, guardar para que no se me dañe este resto del circuito. Entonces vos en tu lavadora, en tu nevera, en tu televisor, vas a ver que tiene un fusible. En el cargador del computador hay un fusible, mire, fundible, para que si una corriente eléctrica está elevada, no me vaya a dañar ese electrodoméstico. Entonces este es un circuito un poquito más complejo que este, pero ambos son muy sencillos. Tienen un generador, un interruptor, o sea, deja pasar o no la electricidad, como los switches de su casa, como el on-off allá en un electrodoméstico, y ya sabe que ese cable es conductor y llega hasta un receptor. En la electricidad a veces tenemos un lenguaje, no nos vamos a volver eléctricos en una clase, pero es bueno ir conociendo que hay una simbología. ¿Qué es una simbología? La manera de expresar ciertas cosas, en este campo de la electricidad. Una línea es el cable conductor, mire cómo cuando estemos dibujando un circuito, cómo colocamos interruptor, cuando hablamos de pila, cuando hablamos de batería, un elemento termoeléctrico, bueno, aquí tenemos muchos. Si se mide por un amperímetro, si lo medimos en voltímetros, después vamos a hablar de lo que tiene que ver con resistencia, electricidad y la corriente como tal, como se mide, listo, porque usted escucha mucho la palabra voltios, amperios, ¿cierto? Entonces esa será ya otra clase. Hoy lo más importante es entender que la corriente eléctrica se genera por electrones, que el átomo está en una constante vibración, que tiene que haber un conductor, en ese caso es ese metal que hace que cuando se excite ese electrón se pueda pasar esa corriente y que al final pueda ser emisor de una luz, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la tarea? Está muy sencillita, lo de siempre. Vamos a resumir los aspectos fundamentales de la presentación. Oh, que algunos no me lo están haciendo. Se van directo a la tarea, algunos ni siquiera visualizan las presentaciones. No, saquemos el ratico, mire, son 10, 15 minuticos. Una clase dura 2 horas, les estoy dejando 15, 20 minuticos. Entonces, sacamos el resumen. Ojo, en el cuaderno. Ya no más que Word, que copiar, que pegar. No, vamos a hacer un resumen. Resumir es leer y sacar los aspectos importantes a mano alzada en el cuaderno. Yo sé que hay herramientas que nos facilitan. El Word nos ayuda, pero lastimosamente la gente es copiando y pegando de la presentación. Entonces, no, vamos a darle nuestro toque personal. Vamos a consultar 10 usos industriales de la electricidad. Hay cientos.
Pero no es decir no, y en qué se aplique y para qué sirve, hagamos una buena tarea. Por eso les estoy dejando esto para 3 o 4 semanas. Y recordemos que estos trabajos son para 3 áreas. Siempre nos enfocamos en la parte de ciencias, con el lado del cuerpo humano, para el lado de educación física. En este sentido, enseguida viene la pregunta del cuerpo humano, o sea, para educación física, y también hacemos unos dibujos dándole el toque de artística. Entonces, ojo, 4 semanas, 3 materias y hacemos un trabajo bien por cumplir. No, vamos a hacer algo bien interesante. ¿Cómo funciona la electricidad en el cuerpo humano? Nuestro cuerpo es una batería, es una pila de bajo voltaje. No necesitamos 110, 220 voltios como un electrodoméstico. Pero hay unos minerales que consumimos que generan la electricidad. En nuestra dieta consumimos algunos elementos metálicos. Metal no solamente es una lámina, también hay elementos metálicos que vienen granulados. En los alimentos vienen muchos metales. Y esos metales van a nuestro organismo, generan esa electricidad de bajo voltaje, como les decía, y hacen funcionar ese corazón, ese sistema nervioso. Entonces, esa es la tarea. Cómo funciona la electricidad en el cuerpo humano y cómo se produce, para qué se usa. Bien completica esa parte, que es la más interesante para educación física. Y dentro de artística, porque tomamos esa fotico bien tomada, y de creación y de creatividad, vamos a construir, ojo, con materiales caseros, cablecitos, vamos a encender un bombillito, o vamos a mover un motorcito. Listo, sencillito. Vamos a hacer un circuito básico, ojalá con materiales caseros. Vamos a intentarlo, que yo sé que la mayoría es capaz. Listo. Vamos a hacer eso bien, de una manera bien generosa esta tarea. Me gustó mucho que puedan estar aquí pendientes. Un abrazo. Nos vemos entonces próximamente. Abrazo para todos y sigamos cuidándonos mucho.